La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos televidentes? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad, ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Las buenas intenciones son importantes, pero de ellas está empedrado el infierno. Se necesita, además, mecanismos y métodos que garanticen el buen funcionamiento de estas estructuras. Aun cuando es de las opciones mundiales para tener otro sistema de vida, aquí en El Salvador los derechos humanos no los respeta el Estado. A mí no me cuesta comprender por qué la gente de la ANEP se quiere reunir con el presidente Funes, ni tampoco me cuesta comprender por qué Funes no se quiere reunir con la ANEP. Este país, hay que decirlo claro, como la guerra no se terminó, como se deben de terminar todas las guerras, como lo han dicho los grandes estrategas, para citar solo Napoleón Bonaparte, las guerras se terminan ganando, perdiendo, no se pueden negociar, ninguna guerra negociada ha dado resultado a menos que el otro ya esté totalmente derrotado. Es que el enemigo lo tenés que ver ideológicamente y según los intereses y las necesidades, no solo políticas, no los intereses económicos. Diferencias por intereses. Por intereses, pero intereses en conflicto. A ver, abramos un poco más el debate. Sí. Mira, primeramente cuando tú dices acerca de por qué está politizado, yo creo que el evento que dio ese malestar fue cuando hubo un evento, parece que era de Lista o del MAG, algo por el estilo, y ciertos personeros del CES pidieron al presidente Funes que llevaran al doctor Alex Segovia como candidato. Entonces, ahí es donde se empezó a ver esa cosa de que cómo es que miembros del CES están involucrados en andar buscando candidatos presidenciales. Más bien la clave está en que la sociedad sepa administrar esas diferencias, encontrarle salida, y ahí es donde puede estar la clave del desarrollo. Qué bueno que le dimos al mundo una lección, que las guerras no necesariamente tienen que terminar con el aplastamiento físico del enemigo. Qué bueno que le pudimos dar al mundo esa lección. Lamentablemente, creo, el efecto fue limitado por la miopía de nuestros dirigentes, que como bien lo dice Hernández Turcios, solo se vio la parte política y nunca se tocó el tema socioeconómico, que era el que había originado precisamente el conflicto armado. Yo quisiera que superáramos un poco la parte nostálgica de esto. Estos derechos individuales o derechos fundamentales aparecen en la Constitución, simplemente están nombrados, pero lo primero que un ser humano, cualquiera de la clase social que sea, lo que le interesa es el alimento y el calor de una vivienda, hasta allí, sea digna o no digna. Si un país produce, bueno, si un país produce, entonces necesita, ya con su producción tiene que tener salud, educación, cultura, vivienda, alimento. Y si produce más, porque es un país con alto rendimiento productivo, pues entonces va a tener alimento digno, casa digna, cultura digna, educación digna. Pero para eso es necesario crecer primero. Hay que crecer y tener un mecanismo de distribución social. Exacto, esos dos actores son fundamentales. Pero ¿cuál es el mecanismo de distribución social? La política fiscal, la transparencia del Estado y el buen manejo de los fondos. Esa es la mejor forma. Pero ahí, por ejemplo, en el CES, yo nunca he ido ahí, ni quiero ir. Pero estoy seguro que ahí nadie habla de la gran producción que hay que realizar para que esos derechos fundamentales florezcan. Como nombre. Oigamos a Salomón. Oigamos a Salomón que él está allá adentro. Solo quiero decir una cosa. Cuando la guerra aquí empezó en el año 79, El Salvador era el país centroamericano que más compraba y más vendía en Centroamérica. Era el que producía más café
por manzana, el que producía más algodón, más caña de azúcar, ¿o no es así? Industrial. Claro. ¿Ah? Claro. Sí. Bueno, y teníamos industrias incipientes y todo, tratando en aquel modelo de sustituir las importaciones por las exportaciones. Todo eso, de repente aquello se cayó y jamás hemos vuelto a eso. Hoy somos el país peor de Centroamérica en producción, en comercio, en crecimiento, el peor. Que te metas a la política no es pecado, el problema es que te presentas con una objetividad y con una agenda de país y estás llevando otra agenda de partido. Entonces ahí es donde ya se vuelve un poco difícil estar hablando. Una pieza fundamental en el debate de cualquier problema económico y de cualquier proyecto de desarrollo económico, sí, con mayor razón, es la empresa privada. ¿Qué significa esto? Que este organismo necesita ser repensado, necesita ser rediseñado. Sí. Pero en este momento en que cada vez más la campaña electoral va cobrando fuerza, Aflora. y ya comenzaron los intereses electorales, nos lo cuenta Salomón, que está dentro de las mesas, ¿no? Para nosotros es una muy buena iniciativa el Consejo Económico y Social, que se diseñó con muy buena intención, pero que en la práctica ha tenido muy pocos resultados. Creo que ha sido una instancia que, por su carácter asambleario, por su complejidad y por el hecho de que sus decisiones no tienen carácter vinculante, estos se han convertido en limitantes para producir resultados y por lo tanto esa expectativa que teníamos se está convirtiendo en frustración. Miren, el futuro no puede estar dominado por gente que está atrapada en el pasado, porque no podemos estar hablando solo de las ideologías, tenemos que estar pensando en país, en sociedad, en que somos solo uno y que el mundo está cambiando, pero rápidamente. Antes de la intervención del doctor Hernández Turcios, o no sé si también la procuradora tiene una opinión al respecto, si no mal recuerdo, el CES antes se llamó el Foro de Concertación Económico y Social, y tampoco funcionaba mucho. Es que esta estira y encoge entre el Ejecutivo y la empresa privada viene desde antes del CES, ¿no? Bueno, el estira y encoge antes del CES, como te dije, la empresa privada fue el que propuso el CES. Por ejemplo, el caso del licenciado Albún, ¿cómo se llama? Hato Albún, yo de todo lo que le he oído, a lo mejor es un hombre que deslumbra ahí, pero de todo lo que le he oído, solo le he oído una cosa positiva, cuando dice que al estarle dando subsidio a los transportistas, por eso se ha mantenido ese sistema de transporte tan espantoso. Creo que por ello debe de ser rediseñado y repensado, de manera que pueda producir los resultados que por ahora no está logrando que produzca. Creo que es necesario que el presidente cambie de actitud, porque él es el encargado, según la Constitución de la República, de la armonía y de la paz social. Cuando él se niega a dialogar con cualquier sector de la vida nacional que tenga peso en las decisiones políticas, sociales o económicas, está incumpliendo ese mandato constitucional de alguna manera. La instancia del diálogo, este país necesita diálogo, se lo merece, nuestra gente ha sufrido mucho y se debe hacer todos los esfuerzos por seguir dialogando. Es lo necesario, es lo debido y nos merecemos como país un mejor futuro. Gracias, cómo no, les agradezco, doctor Hernández Turcio, gracias Juan José, gracias Tarsi también. Creo que nuestros televidentes tienen un poquito más clara una lectura de parte de ustedes para que ellos recojan sus propios insumos y elaboren y puedan estructurar su propia opinión. Ese es nuestro propósito. Por mi parte, gracias a todos los que han participado. Marta Cecilia Vázquez dice: el único diálogo que hará superar a El Salvador será aquel que se realice entre hombres capaces de olvidar sus intereses personales en pro de todos los salvadoreños. Muy interesante ese comentario que nos escribe en nuestra página en Facebook. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.